Buenas tardes. Mi nombre es Félix Revilla, soy cardiólogo hospital 2 de Mayo. Bueno, los muchachos de la sede me conocen, los de otras sedes es primera vez que tenemos el gusto de conocernos. Tenemos algunos minutos de retraso, sé que está programada a las 2:40, así que el tópico asignado a revisar el día de hoy es fiebre reumática. En general, fiebre reumática es un tópico que corresponde al curso de pediatría, que lo van a llevar en quinto o sexto año de medicina. Porque es una entidad básicamente pediátrica, afecta a niños que oscilan entre los 5 y 15 años de vida. La edad de mayor prevalencia de esta entidad son aproximadamente los 8 años de edad. Por lo tanto, hasta ahora el discurrir de sus prácticas, tanto de introducción a la clínica como de medicina interna, ha sido en hospitales de adultos. Por lo tanto, si bien es cierto, es una entidad endémica en países pobres, todavía no han tenido suerte de verla. Y es una entidad relativamente frecuente, pero como les reitero, no lo van a ver hasta que no hagan sus rotaciones respectivas en el curso de pediatría, o sea, un hospital pediátrico. ¿Qué más deben de saber? Lo que vemos en nuestros pacientes que tienen valvulopatías de etiología reumática, lo que estamos viendo es la secuela que deja esta entidad en los niños. Y esta secuela evoluciona, progresa, hasta hacerse patente y sintomática cuando el niño llega a la adolescencia o a la adultez. Se hace un joven, un adulto, generando valvulopatías del siguiente tipo. La valvulopatía más prevalente que da esta entidad como secuela es la estenosis mitral. En segundo lugar, la otra valvulopatía que es secuela reumática es la insuficiencia aórtica. Afecta más la válvula mitral, en segundo lugar la aórtica, dando insuficiencia como forma de presentación, y en tercer lugar afecta la válvula tricuspidia, dando estenosis tricuspidia. La afectación pulmonar por esta entidad es bastante rara, pero revisemos ¿qué es la fiebre reumática? Es una entidad pediátrica. Básicamente es una entidad inflamatoria que afecta sistémicamente. Tiene una afectación y un compromiso sistémico. Afecta el corazón, tejido celular subcutáneo, membranas sinoviales, articulaciones, sistema nervioso central. ¿Qué más? Piel, paneras. Y la manifestación más frecuente es la artritis. Todos los pacientes, la mayoría de pacientes que hacen fiebre reumática tienen como manifestación la artritis. Pero la artritis cura sin dejar secuelas. La otra manifestación que también es importante y es la más grave es la carditis. La carditis sí deja secuelas. ¿A qué nivel? A nivel valvular. En cambio, la artritis cura sin dejar ninguna secuela. ¿Cuál es el agente etiológico? El estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield. Es una bacteria. Es una bacteria. Como toda bacteria, en su estructura tiene una pared bacteriana. Acá en este esquema, ¿cuál es la estructura de la pared bacteriana del estreptococo beta hemolítico? El siguiente. Pared celular. En esta pared celular más externamente hay una cápsula, hay una cápsula de ácido hialurónicos. Avanzamos más hacia el interior, en la pared celular. ¿Qué hay? Antígenos proteicos, proteína M, proteína T
y proteína R. Seguimos avanzando en la pared celular de la bacteria. Hay carbohidratos, como la N-acetilglucosamina. Avanzamos más hacia el interior de la pared celular. Una capa de péptidoglicanos, como el ácido N-acetilglucosamina o el ácido N-acetilmurámico. Y más hacia el interior, la membrana citoplasmática de la bacteria. ¿Por qué es importante conocer la estructura de la pared bacteriana del estreptococo beta hemolítico? Por lo siguiente. El estreptococo beta hemolítico es una bacteria. ¿Cuál es su forma de presentación? Inicialmente da una faringoamigdalitis. O sea, el niño se enferma de una faringoamigdalitis, dolor de garganta, odinofagia, alza térmica, como una faringoamigdalitis común y corriente. Muchas veces cura espontáneamente. Los padres, los familiares no hacen caso a la evolución y muchas veces remite espontáneamente. Pero 2 a 4 semanas después, al niño le aparece artritis, le puede aparecer carditis, le puede aparecer corea, nódulos subcutáneos, eritema marginal, que son los criterios mayores para hacer el diagnóstico de esta entidad. ¿Qué más? Esto ya les he mencionado, que en la pared celular de la bacteria hay proteína M. La proteína M le confiere la virulencia a la bacteria. Hay 100 serotipos diferentes de proteína M. Esta proteína M a la bacteria, aparte de le confiere virulencia, también le confiere propiedades antifagocíticas. Se defiende de la fagocitosis que va a generar el sistema inmunológico del paciente y también inhibe la migración leucocitaria. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En qué consiste la fiebre reumática? Consiste en lo siguiente. El sistema inmunológico del paciente, una vez que entra en contacto con esta bacteria, se genera una respuesta inmunológica. Se generan anticuerpos para tratar de destruir la bacteria, que empezó como una faringoamigdalitis. Pero ¿qué es lo que sucede? Algunas personas, no todos, algunas personas tenemos una similitud antigénica con la bacteria. O sea, el ácido hialurónico de nuestras articulaciones tiene similitud, es bastante parecido al ácido hialurónico de la pared celular de la bacteria. La proteína M, que hay varios serotipos en la pared celular, tiene bastante parecido antigénico con algunas proteínas del miocardio. Los carbohidratos que conformaban la pared celular de la bacteria también son bastante similares a algunos carbohidratos que constituyen el tejido valvular de las válvulas nativas del paciente. Asimismo, algunas proteínas y carbohidratos, ácido acetilmurámico, que constituyen la membrana protoplasmática de la bacteria, tiene similitud antigénica con algunas proteínas que constituyen el sarcolema, algunos núcleos del sistema nervioso central. Entonces, el sistema inmunológico activado del paciente, una vez que se ha infectado con la bacteria, genera anticuerpos para atacar a estos componentes. Pero como son bastante parecidos a algunas proteínas, carbohidratos que componen las articulaciones, membranas sinoviales, tejido celular subcutáneo, miocardio, tejido valvular y núcleos del sistema nervioso central del paciente, nuestro mismo sistema inmunológico acaba atacando e injuriando estas estructuras del propio paciente. Entonces el mismo paciente se acaba autoinjuriando porque su sistema inmunológico confunde estructuras de la pared celular con estructuras de sus articulaciones, proteínas, carbohidratos del miocardio, del tejido valvular, sistema nervioso central.
O sea, hay una reacción inmunológica cruzada. Oiga, de 100 pacientes, de 100 personas que hacen fiebre reumática, o sea, de 100 personas que se infectan con estreptococo beta hemolítico, se hacen una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, la totalidad hace fiebre reumática. ¿No? ¿Quién de los presentes no ha tenido una faringoamigdalitis en su vida? Todos. Algunas han sido virales, otras han sido por otro agente etiológico y algunas otras han sido por estreptococo beta hemolítico. ¿Hemos hecho todos fiebre reumática? No. ¿Quiénes solamente lo hacen? Aquellas personas que tienen esa similitud antigénica entre los carbohidratos, proteínas y ácido hialurónico en sus articulaciones, miocardio y tejido valvular con la bacteria. O sea, ¿qué porcentaje de pacientes que vamos a hacer una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico ulteriormente desarrollamos fiebre reumática? Entre 0.5 a 3%. O sea, de 100 infectados por la bacteria, generándose una faringoamigdalitis en primera instancia. ¿Cuánto desarrollamos fiebre reumática? En las 2 a 4 semanas subsiguientes, entre 0.5 a 3%. O sea, una pequeña cantidad o un pequeño porcentaje. ¿Qué más? ¿Cuál es la historia natural? Es la siguiente. Faringoamigdalitis, que a veces pasa inadvertida, o remite con cuidados generales, por ahí va la botica la mamá del niño y le da por ahí una ampicilina, una amoxicilina. ¿Qué más? 2 a 4 semanas después del episodio de faringoamigdalitis, recién aparecen los síntomas de fiebre reumática. Y muchas veces hasta la mamá ni se acuerda, porque el niño es menor de edad, no da muchas referencias. Ni se acuerda que el paciente ha tenido una faringoamigdalitis, porque lo pasó como inadvertido o algo inaparente. ¿Qué más? Ya dijimos esto, que hay una respuesta inmunológica cruzada, que hay algunos serotipos que son más virulentos, que la virulencia viene de la proteína M. M1, M3, 5, 6, 14, 18, 19, 27 y 29. ¿Qué más? Esto ya les mencioné, no quiero ser reiterativo. Además, en la pared celular hay ácido hialurónico responsable de la formación de colonias mucoides que le confieren resistencia a la fagocitosis. Y también este ácido hialurónico también participa en la génesis de reacciones inmunológicas cruzadas. Esto es también, valga la redundancia, ya les mencioné, 0,5 a 3% de pacientes que hacen faringoamigdalitis por este estreptococo, los cuales no son tratados, evolucionan y desarrollan fiebre reumática. ¿Qué más? Por lo tanto, solamente algunas personas somos susceptibles de hacer fiebre reumática. ¿Quiénes? Los que tenemos la similitud antigénica con las estructuras, los componentes estructurales de la pared celular de esta bacteria. Por lo tanto, si una persona ha tenido un episodio previo de fiebre reumática, tiene un 50% de probabilidad, si es que años después o meses después nuevamente se infecta y hace una faringoamigdalitis, ahí sí ya no es 0,5 a 3% de posibilidades, ya es 50% de probabilidad de que haga un segundo episodio de fiebre reumática, porque tiene la similitud antigénica. ¿Qué más? Esta susceptibilidad a hacer fiebre reumática se ha asociado con algunos antígenos de clase 2, HLA, DR4, DR3, B35, DR1 y B5. Esta entidad es una entidad de países pobres. Es endémica en Latinoamérica, África subsahariana, el Asia, Brasil. ¿Dónde se hacen las publicaciones más recientes de fiebre reumática? No es en Norteamérica, no es en Europa ni en los países nórdicos.
La investigación más activa es en la India y en Brasil. Sudáfrica, tercer lugar, y por ahí esporádicamente en Latinoamérica. No es una prioridad en investigación para los grandes grupos farmacéuticos, porque como es una entidad que afecta a pobres, no se invierte mucho ahí. Lo mismo pasa con la TBC. El esquema de tratamiento de TBC sigue siendo casi el mismo por décadas. Igual, el tratamiento de la fiebre reumática sigue siendo la penicilina benzatínica por décadas también. Respecto a la anatomía patológica, la lesión típica es el nódulo de Aschoff. Este tiene un centro avascular con bastante material fibrinoide y necrótico. Hay células gigantes. Estas células gigantes tienen un citoplasma basófilo y granuloso y tienen un nucleolo hipercromático. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los criterios para diagnosticar fiebre reumática datan de unas guías que están vigentes desde 1992, que son los criterios de Jones, y estos consideran 5 criterios mayores y 4, 5 o 6 menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? La carditis, la poliartritis migratoria, el eritema marginado, la corea de Sydenham o Paille de San Vito o corea menor, tiene esos 3 sinónimos. Los nódulos subcutáneos. De estos 5 criterios mayores, ¿cuál es el más prevalente y más frecuente? La artritis. ¿Cuál es el más grave? La carditis. De los 5, ¿quién deja secuelas? La carditis. Los 4 restantes curan sin dejar secuelas. Curan sin dejar secuelas. ¿Cuál es la secuela de la carditis? La valvulopatías. Estenosis mitral e insuficiencia aórtica. Criterios menores. Fiebre, artralgia. Artralgia y artritis no es lo mismo. Por artralgia se define como dolor articular, solamente dolor articular. En cambio, artritis es inflamación articular, o sea, hay los 4 componentes de inflamación: dolor, calor, rubor, impotencia funcional. En cambio, artralgia solamente es dolor, no hay signos de inflamación. Reactantes de fase aguda incrementados, velocidad de sedimentación globular incrementada, proteína C reactiva incrementada. Esto es un criterio menor. Otro criterio menor, intervalo PR prolongado en el electrocardiograma. ¿Qué más? ¿Cómo se hace el diagnóstico de fiebre reumática? 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, más pruebas que confirmen que el paciente ha tenido una infección estreptocócica previa. O sea, 2 mayores o un criterio mayor y 2 menores, más la evidencia de una infección previa. ¿Y cómo yo voy a evidenciar y confirmar que ha habido una infección previa? Con un cultivo faríngeo. Esa es una de las formas. En el cultivo faríngeo puedo aislar el estreptococo beta hemolítico. Si no puedo cultivar el estreptococo a través de un cultivo faríngeo, puede ser pruebas indirectas, pruebas de detección rápida de antígenos o de detección de anticuerpos como la antiestreptolicina. Por lo tanto, o lo aíslo el germen de un cultivo a través de un hisopado faríngeo o determino anticuerpos o antígenos. Ya a través de estas pruebas yo corroboro que el paciente ha tenido una infección por estreptococo beta hemolítico. O sea, la sola unión de 2 criterios mayores no hace el diagnóstico. Tiene que ser 2 criterios mayores más evidencia de infección previa. O en su defecto, 1 mayor y 2 menores más evidencia de infección previa. Acá está. Otros criterios menores: fiebre reumática previa, el antecedente de que la persona o el niño tuvo años atrás o meses atrás un episodio de fiebre reumática. El antecedente es un criterio menor. La leucocitosis también es otro criterio menor. ¿Qué más?
Y también pueden servir algunos signos de infección estreptocócica previa, como escarlatina, cultivo, antiestreptolicina, para evidenciar la infección previa por el estreptococo. Revisemos el criterio mayor más prevalente. También, aparte de ser el más prevalente, genera errores diagnósticos. Porque ¿a quién no le ha dolido una articulación? A todos. ¿A quién no le ha dolido a veces la rodilla, el codo o el hombro? A todos. Por lo tanto, suele generar confusión diagnóstica. Oye, ¿por qué le duele el niño? ¿Se habrá caído? De repente se ha golpeado en la escuela. Está un poco tumefacta la rodilla. Se presenta en el 75% de los pacientes que hacen fiebre reumática. Es dolorosa, da signos de inflamación, afecta grandes articulaciones, es migratoria, no es simétrica. Migratoria se refiere a que un día el niño está con la rodilla derecha bastante tumefacta y flogótica. Remite en un par de días, pasa al hombro izquierdo. Está inflamado un par de días, pasa al tobillo derecho. Nunca ambos hombros o ambas rodillas o ambos tobillos están inflamados a la vez. Es asimétrico y es migratorio. ¿Qué más? Rara vez afecta pequeñas articulaciones. Cura sin dejar secuelas. Espontáneamente, en 2 a 3 semanas. Y cede rápidamente cuando usted le da AINES tipo salicilatos, que sea la aspirina. Acá está, vean un niño. Esto es artritis, esto no es artralgia. Si fuera artralgia hay dolor, pero no hay estos signos de flogosis. Dolor, calor, rubor, tumefacción, impotencia funcional. Otro criterio mayor, la carditis. Es el más importante por la gravedad que confiere. Pero solamente se presenta en el 30% de pacientes que hacen fiebre reumática. O sea, la fiebre reumática no necesariamente va a dar los 5 criterios mayores. A veces el paciente solo hace artritis y algunos otros criterios menores. A veces el paciente solo hace carditis y 2 o 3 criterios menores. O sea, no necesariamente en el niño con fiebre reumática usted va a encontrar los 5 criterios mayores. Afecta el miocardio, endocardio y pericardio de manera aislada o de manera segmentaria, aislada o global, difusa. Puede afectar el pericardio, da dolor tipo pleurítico, aparecer frote pericárdico en la auscultación. Puede afectar el miocardio, dando cardiomegalia. Y para esto es útil la placa de tórax porque la silueta cardíaca aparece ensanchada. La inflamación del miocardio, lo que se llama miocarditis, puede generar insuficiencia cardíaca si la carditis es severa, generando arritmias ventriculares, extrasistorias ventriculares, taquicardia ventricular, trastornos de conducción, bloqueo AV de primer grado, segundo y tercer grado inclusive. Cuando afecta el endocardio, tiene gran impacto en el aparato valvular. La válvula que más se afecta es la mitral, seguida de la aórtica y en tercer lugar la tricuspidia. En los estadios iniciales, cuando está empezando la carditis, da insuficiencia mitral o aórtica, o sea, da soplos de insuficiencia. Pero ya cuando pasa semanas o meses, lo que suele quedar no es insuficiencia mitral, sino que es estenosis. Y lo que suele quedar no solamente es la estenosis mitral, sino la insuficiencia aórtica. Va a haber inflamación, engrosamiento de los velos valvulares, formaciones verrucosas y obviamente en los estadios iniciales ya les mencioné, insuficiencia mitral. Esta insuficiencia mitral no queda como tal siempre. Generalmente va degenerando en el paso de semanas a meses a una estenosis mitral por la gran inflamación que se genera, fibrosis, retracción de los velos y al final acaba como una estenosis mitral. Cuando la carditis es severa, hay un soplo de 4/6 en el foco mitral que se irradia la axila. Puede acompañarse de un rodamiento diastólico importante. Puede aparecer soplo diastólico de insuficiencia aórtica, cardiomegalia en la placa de tórax, derrame pericárdico,
y bloqueo aurículos ventriculares, intervalo PR prolongado, bloqueo AB de primero, segundo y tercer grado. Acá está un niño cuya placa de tórax es evidente que la silueta cardíaca y el índice cardiotorácico está largamente por encima de 0.5, y aparte de eso no solamente es la cardiomegalia, también hay congestión pulmonar, cisuritis y congestión en 2/3 de ambos campos pulmonares. Cisuritis acá, o sea, el niño está con una carditis severa, con insuficiencia cardíaca. O acá, otro niño, gran cardiomegalia, pero acá no hay mucha congestión, pero sí hay cardiomegalia. Cuando la cardiomegalia severa suele estar asociada a carditis severa. O en su defecto, el niño puede tener una artritis asimétrica. La rodilla izquierda está más tumefacta que la rodilla derecha. Otro criterio mayor, la corea de Sydenham. Lo característico es que cursa como una triada. Consiste en movimientos coreatetóxicos, hay hipotonía muscular del niño y hay labilidad afectiva. Es el único criterio mayor que por sí solo daba el diagnóstico, dado que se asocia tan fuertemente con fiebre reumática, pero en la actualidad ya los signos o criterios patognomónicos casi no existen. Por lo tanto se prefiere ceñirse a las normas. Dos criterios mayores más signos de infección, que lo tengo que documentar por un cultivo o por dosaje de antígenos o anticuerpos, o un criterio mayor más dos menores más la evidencia de infección previa también. Puede afectar los 4 miembros o ser unilateral y puede aparecer tardíamente después de la infección faríngea, tantos meses así como 1 a 6 a 7 meses después de la infección. Tanto así que ya a veces el dosaje de anticuerpos y los cultivos ya están normales o son negativos. No suele coincidir con la artritis, que aparece tempranamente, pero sí puede acompañar a la carditis. Y muchas veces, como aparece tan tardíamente en la corea, los reactantes de fase aguda ya están normalizados. Otro criterio mayor, el eritema marginado, es el menos frecuente. Solo se presenta el 3%. Consiste en una evolución roja brillante, serpiginosa, tiende a formar anillos abiertos, tiene un centro bastante hipopigmentado, más claro, y desaparece rápidamente en pocas horas o días. Tiende a afectar el tronco del niño, tronco y zonas proximales de extremidades. Nunca afecta la cara. Tiende a ser centrípeto el eritema marginado. Tronco y raíces, zonas proximales de extremidades. No es patognomónico de fiebre reumática el eritema marginado. Puede aparecer en otras entidades nosológicas, como estafilococemia, reacciones medicamentosas, glomerulonefritis por estreptococo, etc. Acá, vean, un eritema serpiginoso, el centro es un poco más claro, como en este niño, la periferia del eritema marginado es más pigmentado y el centro es más hiperclaro. Afecta el tronco, zonas proximales de los brazos y piernas, nunca afecta la cara. Otro criterio mayor, nódulos subcutáneos, son pequeños, suelen acompañar a la carditis grave, tienden a ubicarse o tienen predilección por ubicarse en zonas de tendones extensores o en prominencias óseas, son más visibles que palpables, no son dolorosos, no dan flogosis y están presentes entre 1 a 4 semanas. Aparecen en las primeras semanas de la enfermedad acompañando a la carditis. Zonas extensoras, prominencias óseas. Los exámenes complementarios, el hemograma, ¿qué es lo característico? La leucocitosis. PSG, proteína C reactiva, suelen estar incrementados. Antistreptolicina, si se dosa antes de los 6 meses de la infección, suele estar elevada. Cultivo faríngeo, el electrocardiograma para determinar
la presencia de bloqueos aurículo-ventriculares de primero, segundo, tercer grado. También sirve para documentar presencia de arritmias ventriculares. El ecocardiograma, determinar la severidad de la afectación valvular. Insuficiencia mitral o aórtica leve, moderada o severa. La placa de tórax nos permite valorar si hay una carditis leve o severa dependiendo de la magnitud de la cardiomegalia, y también nos permite documentar la severidad de la congestión pulmonar cuando la carditis es severa. Y ya les mencioné, el criterio mayor utilizado para hacer el diagnóstico diferencial es la artritis, dado que genera bastante confusión diagnóstica, porque el niño, sobre todo si está entrando en la adolescencia, muchas veces hace sospechar de una enfermedad de estilo, una artritis reumatoidea juvenil, alguna colágenopatía, un lupus eritematoso sistémico, una esclerodermia, y no solamente colágenopatías, artritis reactivas o gonocócicas, enfermedad por mordedura de garrapata, enfermedad de Lyme, virosis, leucemias, procesos linfoproliferativos, endocarditis, enfermedad del suero, etc. ¿Qué más? El diagnóstico diferencial. Si el paciente cursa con artritis, gota, sarcoidosis, crisis de células falciformes, enfermedad de Lyme, artritis séptica, lupus eritematoso. Si cursa con carditis, cardiomiopatías, endocarditis, nódulos subcutáneos, sarcoidosis, xantomatosis, eritema marginado, enfermedad de Lyme, eritema multiforme, púrpura ajeno-Schonle. La corea, enfermedad de Wilson, enfermedad de Huntington o corea mayor, temblor familiar, ansiedad. ¿Y cuál es el tratamiento? Una vez diagnosticado el niño, en este caso niño o adolescente, con fiebre reumática, ya sea copiando dos criterios mayores más la evidencia de infección, o uno mayor y dos menores más la evidencia de infección, inmediatamente, en el término de la distancia, el médico tiene que administrar penicilina benzatínica. Si el niño pesa menos de 27 kilos, 600.000 unidades intramuscular. Si pesa más de 27, 1.200.000 unidades en dosis única, una sola dosis. Se puede dar por vía oral. Penicilina 250 por vía oral cada 8 horas por 10 días. O 500 cada 6 horas por 10 días. Se puede optar por penicilina por vía oral, pero la facilidad de posología de penicilina benzatínica en dosis única también hace de esta estrategia bastante utilizada. Lo incómodo es que la penicilina en administración intramuscular es bastante dolorosa. ¿Qué más? Pero no solamente hay que dar la penicilina benzatínica. ¿Y qué hacemos con el dolor de la artritis que genera este criterio mayor que es bastante prevalente? ¿Cómo se trata? Si el paciente tiene artritis moderada o grave, o carditis leve sin cardiomegalia ni falla cardíaca, si la artritis es importante y la carditis es leve y no da falla cardíaca, se maneja esto con aspirina. Salicilatos o aspirina es lo mismo, 75 a 100 miligramos por kilo por día, dividido en 4 tomas por 15 días. Y después se reduce la dosis a 60-70 miligramos kilo día por 4 o 6 semanas más. Pero si la carditis ya no es leve, es grave, cursa con cardiomegalia y falla cardíaca, ahí los salicilatos o aspirina no va a ser suficientes. ¿Qué se prefiere utilizar? Corticoides, prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo por día por 2 a 3 semanas. Se reduce la dosis y se continúa con salicilatos a dosis intermedias, 60-70 por 4 a 8 semanas más, dado que es un estado inflamatorio por la reacción inmunológica cruzada. Y acá está, de las guías del 2009, hubo una actualización. Penicilina por vía oral por 10 días. Puede utilizarse amoxicilina por 10 días. Penicilina benzatínica por vía intramuscular, en dosis única. Pero algunas personas son alérgicos a la penicilina, sea oral o sea por vía intramuscular. En los pacientes alérgicos, ¿qué se prefiere? Cefalosporina, cefalexina
oral por 10 días, o clindamicina o macrólidos como acitromicina o claritromicina. Los macrólidos son la alternativa cuando el paciente es alérgico a la penicilina. Acitromicina por 5 días o claritromicina por 10 días. ¿Qué más? ¿Qué más comentamos? Que el paciente que ya presentó un episodio de fiebre reumática, si es que se infecta nuevamente con el estreptococo beta hemolítico meses o años después, tiene 50% de posibilidades de hacer un nuevo episodio de fiebre reumática, con nuevos episodios de carditis y mayor afectación y daño estructural valvular. Por lo tanto, si yo ya sé que mi paciente ya ha hecho fiebre reumática, es un paciente muy proclive a hacer nuevos episodios, dado que comparte la similitud antigénica con los componentes estructurales de la pared celular del estreptococo. Por lo tanto, es un paciente de riesgo. Y el estreptococo, esta entidad es endémica. Es endémica. Por lo tanto, ¿cómo se hace la prevención secundaria? ¿Con qué se hace? Se hace con penicilina benzatínica. Menos de 27 kilos, 600.000 unidades. Más de 27, 1.200.000. Se pone una ampolla intramuscular mensual, o sea, cada 4 semanas. Todos los meses al niño hay que estar inyectándole esta dosis. Todos los meses del año. O en su defecto, darle penicilina oral o sulfodiazina oral. Si es alérgico a la penicilina, macrólidos orales. ¿Y por cuánto tiempo? Oiga, ¿cuánto tiempo lo voy a estar pinchando mensual? Una vez al mes o cada 4 semanas para aplicarle penicilina benzatínica al niño o al adolescente. Eso está acá, en la guía del 2009. Si mi paciente, ¿cómo se hace la profilaxis secundaria? Si el paciente hizo fiebre reumática e hizo carditis y le quedó enfermedad valvular cardíaca residual persistente, este es un paciente de alto riesgo. Se le aplica la penicilina benzatínica o las alternativas por vía oral o los macrólidos por vía oral si es alérgico por 10 años o hasta que alcance los 40 años de edad, lo que ocurra primero. Por 10 años o hasta que alcance, en este caso lo que sea, lo que ocurra, lo que sea más largo de administrar. Por 10 años o hasta que llegue a los 40 años de edad del niño, del joven. Si el paciente hizo fiebre reumática, hizo carditis, pero no le ha quedado valvulopatía residual, se da esta profilaxis secundaria con benzatínica, con macrólidos o con penicilina por vía oral por 10 años o hasta que alcance los 21 años de edad. El esquema que sea más largo. Y si hizo fiebre reumática y no hizo carditis, se hace profilaxis por 5 años o hasta que llegue a los 21 años de edad. Y el pronóstico de la fiebre reumática básicamente va a depender de la carditis. La carditis es el criterio mayor que deja secuelas, aunque no siempre. Por lo tanto, el 90% de la carditis son leves. Se recuperan sin dejar secuelas, dado que si son leves no dejan secuelas relevantes, desapareciendo el soplo en la convalescencia. La artritis, la corea, los nódulos y el edema marginado se recuperan por completo, no dejan ninguna secuela. Por consiguiente, ¿de qué va a depender el pronóstico? De la severidad de la carditis. Si la carditis que le da al paciente, al niño, es severa, es muy probable que quede una secuela importante. ¿Y de qué también depende el pronóstico? De la recurrencia. Si el niño hizo fiebre reumática, es un niño potencial para hacer nuevos episodios de fiebre reumática. Por lo tanto, ¿cómo prevengo las recurrencias? Con profilaxis secundaria. Penicilina benzatínica todos los meses o en su defecto macrólidos orales o penicilinas orales. Hasta los tiempos y periodos que se han mencionado. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Si tienen alguna pregunta o comentario al respecto.
si no hay comentarios, como verán, es un tópico que no es extenso, un tópico que tiene varios puntos que son fáciles de recordar, los criterios mayores, menores, que hay una prevención primaria que se sustenta en penicilinas y hay una prevención secundaria que es importante para evitar la recurrencia de la entidad. Bueno, gracias por su atención, nos vemos la próxima.